Antes de empezar con este video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Dicho eso, comencemos con el mismo. ¿Cómo están, gente? Yo soy Scooby TV, admin original de Scooby Adventure, y estamos en un nuevo video. Y en este video vamos a hablar de la serie Warp, tienda de cómics, serie de Nickelodeon y su gran fracaso en Nickelodeon. Así es, pero primero la sinopsis, ¿no? Bueno, la sinopsis de la serie dice así: Milo, un querido geek empleado de una tienda de cómics, ve su mundo alterado cuando su jefe decide contratar a la peculiar y animada Ruby. Y la serie comenzó el 16 de enero del 2022 y finalizó el 31 de marzo del 2022. O sea, solo duró 2 meses. Así es, 2 meses duró. Fue una serie muy corta con tan solo 13 episodios. Los creadores del programa son Heath Seifert y Kevin Keloper. Pero así como todo tiene un inicio, también tiene un fin, ¿no? Los capítulos se estrenaron en Estados Unidos cada jueves, terminando el 31 de marzo de 2022. El 18 de agosto del 2022 se anunció la cancelación de la serie después de su única temporada. La serie fue cancelada por el rating y las malas reseñas de la serie, como por ejemplo este comentario. Una persona, que no voy a nombrar quién es, puso una reseña que decía: Warp no merece tu tiempo, incluso el título es muy vago. No dejes que los comerciales y el concepto te engañen. Este espectáculo no tiene por qué tener un lugar en una tienda de cómics. Es solo un truco, casi ninguna de las tramas gira en torno de él. Este programa tiene personajes aburridos de una sola nota. Eso es verdad, los personajes son aburridos, a mí no me gustaron los personajes, por eso yo solo me vi el capítulo 1 y no me vi más después de eso. También hay otro comentario más como este que dice lo siguiente: estaba realmente emocionado de ver este programa. Me gusta que trata sobre cómics y hay algunos carteles de programas de Nickelodeon como Danny Phantom, Avatars y Late Airbender y las Tortugas Ninjas. Pero cuando lo vi, había muchas escenas frustrantes y malas escrituras. Lo único que me hizo reír fue que mi mamá dijo que este programa apesta. Como si hubiera una parte en la que tienen que vender estas valiosas botas. Pero esta chica se las pone y se queda atascada y trata de sacárselas con cosas viscosas. También hay algunos chistes sin gracias, como que un tipo estaba bebiendo bolas de nieve y las botas se atascaron en el auto y lo encienden y sacan las botas, pero en lugar de siempre salir del auto, los llevaron a la tienda y ni siquiera los despidieron ni se metieron en problemas. Ese es un comentario que pusieron, que los comentarios que les estoy diciendo son todos una estrella, ninguno son 2, aunque sea una estrella. Sigamos. Otro comentario más puso: Nickelodeon de la vieja escuela fue el mejor, pero ahora, aparte de The Thunderman y Game Checkers, todo ya no parece tan relacionado. Después de ver el tráiler comercial, quedé muy confundido con la forma de que Nickelodeon escribe estos programas, y es como si Nickelodeon hiciera más programas sin ofender, pero me hace pensar que hay un problema con estos escritores. Otro comentario más con una estrella, lamentablemente. Y bueno, sigamos. No es un periodo divertido. Ruby me asusta un poco. Me gusta Darby, pero apenas aparece en ningún episodio. Extraño todo el Nickelodeon de la vieja escuela. Me encantan las cómics y la pizza. No me hizo reír ni una vez. O sea, es verdad, los capítulos mejor dicho, parecían que iban a ser graciosos, pero no tuvieron mucho sentido. O sea, a mí no me hizo reír, fue como ver una serie más, pero sin gracia. A mí no me gustó, no sé a ustedes si les gustó. Si les gustó, déjenme en los comentarios. Pero a mí esta serie fue un gran fracaso para Nickelodeon. Yo creo que podría haber sido mejor, pero bueno. Sigamos. Chistes criminalmente vagos y un valor de producción terriblemente barato. Esa última queja simplemente no la puedo superar. Hay 3 escenas diferentes que involucran a los personajes actuando frente a una audiencia y tienen lugar en la tienda.
¿En serio no podían permitirse un juego diferente? Combiné esto con el molesto personaje principal, Ruby, y los constantes chistes divertidos y aleatorios, y tendrán lo que puede ser el programa más perezoso concebido. Los creadores deberían estar avergonzados, porque no pusieron ningún esfuerzo en el programa. Estos son los mismos tipos que hicieron Agustín y Ali, un programa que hizo un gran trabajo estableciendo personajes y, sin embargo, Warp ni siquiera pudo hacerlos bien en el primer episodio. Eso es verdad, acá voy a dejar el comentario, pero es verdad. Warp, solo el primer episodio ya fue aburrido. Yo no me vi más de eso porque no era algo que me gustaba. Y no sé a ustedes si les gustó cuando vieron el capítulo 1. A mí no me gustó, fue el único capítulo que me vi. Y después salió el capítulo 2, no me lo vi. No me vi ni el capítulo 2 ni el capítulo 3. Para mí fue horrible. Volví a ver Warp cuando hicieron el crossover, que fue el mejor crossover del mundo. Pero eso sí, ese crossover que hicieron con Danger Force, The Hero Lay y otras series más, fue uno de los mejores, porque aparecían esas series. Pero yo estoy seguro que si fuera un crossover con solo Warp y otra serie más, hubiera sido pésimo. Hay otro comentario más que dice: sinceramente estoy decepcionado con Nickelodeon, como siempre. Han estado tirando basura espalda con espalda. Warp, Tyler Perry, etc. O es la fuerza Danger. Pocos episodios son geniales, estos son basuras. Hay otro más que dice lo siguiente: no tenía ningún interés en esto. Intenté ver un episodio pero no pude soportarlo porque era muy aburrido. Es aburrido. Me alegro de que lo hayan cancelado porque el programa no tenía ningún sentido. Hay otros más como el siguiente: quiero decir, es un programa de Nickelodeon, pero no el mejor. Creo que Nickelodeon podría haberlo hecho un poco mejor en este programa. Y el último comentario que voy a leer va a ser el siguiente: me gusta el programa, pero los chistes no fueron impresionantes. El programa era una copia barata de Mighty Med. Warp no es gracioso. Los escritores no tienen sentido del humor. Esto es lo que creen que es gracioso. Milo, ¿dónde está el botón de apagado del Ruby? No lo sé. Inserta pista de risa. El nombre Warp ni siquiera encaja en el programa. Creo que fue una producción muy floja. Ahora bien, yo soy ScoobyTV, nos estamos viendo en un próximo video. Suscríbanse al canal, síganme en Instagram y WhatsApp, que estamos muy activos en esas redes sociales. Déjenmelo en los comentarios, ¿qué les pareció Warp? Ahora sí, adiós a todos, los quiero mucho, adiós. Con tu cama, hermano, listo para crear. Cada video tuyo los hace soñar. En tu canal vivimos la fantasía.